Tú le darás a la gente un ideal al que podrán aspirar. Te seguirán, tropezarán y fracasarán, pero con el tiempo se unirán contigo en el sol, Cal. Con el tiempo los ayudarás a lograr maravillas. Finalmente pudimos ver el primer vistazo a lo que será el regreso del superhéroe más grande de todos los tiempos a la pantalla grande, de la mano de James Gunn, que luce simplemente increíble. Y con la salida del tráiler de la nueva película de Superman, me pregunté, ¿cómo fue posible que casi tuviéramos una trilogía del Escuadrón Suicida y Aquaman antes que una del superhéroe más grande de todos los tiempos? En lo personal, a mí me parece inverosímil cómo es que estos personajes mucho más desconocidos y con menos años establecidos en los medios hayan tenido una mucho mejor aceptación por parte del público que el mismo Superman, el cual ha sido durante muchos años uno de los personajes de la ficción más importantes de toda la historia, y es por eso que adaptarlo a la gran pantalla no ha sido una tarea sencilla, una la cual James Gunn parece haber entendido a la perfección. Desde su creación en 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman siempre ha sido este personaje aspiracionista que representa los mejores valores de la sociedad de aquel momento, siendo concebido como un símbolo de la esperanza que inspiraría a toda una generación a sentirse valientes cuando más lo necesitaran, reflejando así en el personaje los valores que la sociedad americana necesitaba en ese momento de crisis durante la Gran Depresión, dotándolo de cualidades como invulnerabilidad y superfuerza que lo harían un personaje invencible, siendo así que Superman trascendería hasta la actualidad y que se convertiría en un ícono que, a pesar de su larga trayectoria, se lograría mantener vigente, pero que de poco en poco, con el pasar de los años, este empezaría a dejar de ser tan popular y empezaría a tener dificultades para atraer a nuevo público de las generaciones más recientes, al ser visto como un personaje anticuado por estas características que en la época en la que fue creado le dieron el éxito que alcanzó, pero que por la diferencia generacional entre la época en la que surgió y la actualidad, el público optaría por propuestas diferentes con mucha más diversidad de sus historias que las de un superhombre que era tan poderoso que no podía perder jamás ante ningún adversario. Es aquí que entonces el personaje empezaría a dejar este enfoque de lado y trataría de buscar la manera de ser atractivo ante un público que lo percibía como un personaje anticuado, encontrando así que si Superman era tan poderoso como para poder perder contra enemigos comunes, entonces tenía que encontrar ese equilibrio entre lo que lo hace ser humano y cómo es que todo su abrumador poder podría ser usado en beneficio del mundo para las problemáticas sociales que las generaciones actuales traigan consigo, siendo esta la forma en la que los escritores encontraron la manera de hacer a Superman un personaje aún relevante para las generaciones actuales y haciendo así un personaje mucho más interesante de lo que ya era, porque es entonces aquí que le agregan al personaje toda una capa de complejidad que no tenía, viendo sus mejores historias bajo este enfoque, el cual no consistía en enfrentar a Superman ante supervillanos que no representaban una amenaza para él, sino un hombre enfrentando las problemáticas sociales que el mundo actual le obligan a corresponder. Y es aquí donde James Gunn parece haber entendido cada uno de estos elementos para poder así darnos la mejor versión del personaje en la actualidad y la que sin duda podría convertirse en la definitiva. Con este vistazo podemos ver cómo es que realmente se le ha puesto amor y cariño al proyecto y se puede ver en cada uno de sus planos que reflejan la esencia del personaje clásica de los cómics, evocando a sus primeras historias pero con un aire moderno que se siente fresco, tratando de diferenciarse de versiones anteriores, mostrándonos cómo es que este Superman puede ser vulnerable, enseñándonos en su primer plano en el tráiler un Superman que está destruido y está agonizando en uno de sus peores momentos durante la película, el cual contrasta bastante con versiones que hemos visto anteriormente, las cuales son casi invencibles y no se pueden dañar,
pueden ser vistas o concebidas como incluso dioses dentro de su propio universo, pero esta versión trata de romper con ese estigma y de enseñarnos que Superman también puede ser vulnerable y también puede perder, porque aunque sea de otro planeta, es más humano que muchas de las personas que viven en este mismo, haciendo mucho más fácil identificarnos con este personaje, con estas características, alejándose completamente de esta visión o de esta perspectiva casi de deidad que tenía Zack Snyder respecto a Superman, y tratando de aterrizarlo más en un mundo más terrenal, el cual es mucho más fantasioso y menos realista que el que trataban de presentarnos en Man of Steel. Pero a pesar de ser versiones diferentes del personaje con perspectivas y tonos diferentes, comparten características ambas versiones que, a pesar de las diferencias ya dichas anteriormente, no son tan diferentes como se cree, ya que no deja de lado aún conceptos como el rechazo social de la gente hacia Superman por los problemas políticos en los cuales puede haberse involucrado Superman a lo largo de la película, el cual siempre ha sido un tema recurrente en las historias modernas del personaje, por lo que podríamos concluir que, sin decir mucho, el tráiler de Superman nos muestra justo lo necesario para dejarnos enganchados al estreno de la película y emocionando a los fans con referencias a los elementos clásicos y característicos del personaje, mostrándonos lo que podría ser el primer paso al renacer de toda una era para Superman en el cine y para DC Comics.